con nuestra primera mesa redonda. Con raíz en el griego y en el latín, nuestra palabra inteligencia indica la cualidad del que sabe escoger entre varias opciones, y el que acumula conocimientos. ¿Cómo ha logrado el castellano escoger y enriquecerse entre las distintas opciones de los hablantes hasta llegar a ser lo que es hoy? ¿Y cómo sobrevivirá a esas otras inteligencias modernas que se nutren de ella para reinventarse constantemente? La inteligencia del idioma es el título de esta sesión que van a protagonizar Francisco Moreno, director del Observatorio Global del Español, y Manuel Rico, presidente de la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores de España. Para moderarla está la periodista Aida Citores, directora de contenidos del Grupo Invierte de Palencia, además de coordinadora de la Comisión Revistas Culturales Clave. Un aplauso, por favor. La foto primero. Aquí. La foto. Bueno. Gracias. Bueno, pues sentaros. Muchas gracias, Lara, por la presentación. Empezar a hablar, a discutir, a debatir en esta primera mesa redonda de debate en un lugar como La Rioja, lo hemos visto en los discursos institucionales. Hablar de lengua es, además de un honor, es hablar de responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? La de los editores, la de los autores, la de los periodistas que tenemos como garantes, que es el debate que se está planteando en este congreso. Así que yo creo que tenemos un desafío importante en esta primera mesa. Tenemos el tiempo justo, así que vamos directos al grano. Como director del Observatorio Global del Español, lo ha lanzado la presentadora, ¿no? Etimológicamente lo que quiere, de dónde viene la palabra inteligencia. Esta mesa, este congreso, habla de la inteligencia del idioma. ¿Cómo es de inteligente nuestra lengua? Bien, bueno, antes... Se oye bien, demasiado tal vez. Antes de hablar quisiera decir unas palabras, como decía un humorista argentino, de agradecimiento a la organización, de saludo del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y también comentarles muy brevemente que el Observatorio Global del Español que dirijo es un centro de investigación recientemente creado, no tenemos todavía 2 años, está vinculado también a La Rioja y que intenta hacer un seguimiento de lo que es la evolución del español en su aspecto más social. Observamos y analizamos lo que está ocurriendo con el español en general en el panorama internacional, porque el español es una lengua que tiene una geografía muy ancha, que tiene una historia muy larga y que tiene una diversidad muy profunda. Y eso nos convierte en una lengua policéntrica en la geografía, polimórfica en sus variedades y poliédrica en sus usos. Y eso tiene una repercusión directa también sobre la inteligencia artificial. Por eso lo traigo. Intentamos ver cómo evoluciona la vitalidad de la comunidad hispanohablante e intentamos también ver cómo evoluciona el prestigio internacional de la lengua, que también está vinculado con la inteligencia artificial. ¿En qué el español es inteligente? Podríamos resumirlo en una serie de puntos comparándolo con otras lenguas internacionales. El español es inteligente porque tiene unas características que no se dan en otras lenguas. No estamos hablando del número de hablantes. Ahora mismo somos unos 630 millones de hablantes potenciales, con más de 520 millones de hablantes nativos. La segunda, la tercera comunidad, porque la demografía de la India está creciendo de manera galopante, pero es una comunidad internacional de un enorme peso y es inteligente porque, en primer lugar, nuestra geografía es muy compacta. La mayor parte de los hispanohablantes están en una geografía compacta y eso garantiza la transmisión intergeneracional. Y además de la geografía compacta, tenemos como comunidad un índice de comunicatividad muy alto. Eso quiere decir que si elegimos 2 hablantes cualesquiera de cualquier país hispanohablante, la probabilidad de que se entiendan en español es superior a 0,9 sobre 1. Eso no ocurre ni con el inglés, ni con el francés, ni con otras lenguas. Y además tenemos otra gran ventaja que nos hace
de inteligencia superior a otras comunidades grandes, y es nuestro sentido de comunidad. La cercanía cultural, lingüística que existe entre todos los países hispanohablantes, entre la comunidad hispanohablante, no existe ni con el portugués, ni con el francés, ni con el inglés. El inglés es tan grande que se está dialectalizando. Se habla de chinglish, de conglish, de japonglish, de todas esas variedades de inglés que no se entienden entre sí. No sé si han viajado a Asia, pero como intenten hablar en inglés, no lo van a tener tan fácil. El español tiene un sentido de comunidad, tiene una comunicatividad muy grande, todo eso sustentado en una geografía muy compacta. Veíamos en la presentación de Bastorga esa simulación de una obra de Rembrandt. ¿Qué hubiera dicho Rembrandt? No sé qué dicen los autores, los escritores. Sé que han hecho desde la Asociación Colegial de Escritores un gran estudio. En primer lugar, muy buenos días a todas y a todas, y agradecer a Clave la deferencia que ha tenido por contar con la Asociación Colegial de Escritores y en general a todas las entidades patrocinadoras, aunque con Google tengamos algún tipo de diferencias sustanciales. Bueno, yo quería sobre todo resaltar que no sé qué diría Rembrandt, pero desde luego sí sé que algunos autores que han visto reproducidos poemas al estilo de ellos mismos se han acordado de toda la familia de quien inventó la inteligencia artificial. Pero bueno, yo quería resaltar sobre todo en esta primera intervención que evidentemente el idioma es la materia prima con la cual trabajamos los escritores, es el recipiente de emociones, de sensaciones, de olores, de descripciones de paisajes, es decir, es el sistema de comunicación y al mismo tiempo el sistema de creatividad humana más poderoso, más eficaz y con más capacidad de generar ilusiones, sueños y ensoñaciones. Una pintura la vemos y evidentemente es la misma pintura para todo el mundo. Un poema lo leemos y cada autor tiene en su imaginario interior una lectura propia que tiene que ver con su memoria, con sus experiencias, yo recuerdo a José María Merino que me comentaba no hace mucho, hablando de la inteligencia artificial, que el olor de la cocina de sus padres cuando lo cuenta en una novela o en un relato es algo que sería irreproducible por la inteligencia artificial, porque es una suma de emociones que imposible que la pueda generar un modelo matemático como es la inteligencia artificial. Por tanto, trabajamos con el idioma y nos preocupa mucho, muy seriamente, tanto a los escritores como, sobre todo, a los traductores que están viendo que les está afectando directamente en los ingresos, digamos, el avance de los modelos de inteligencia artificial. Y, sobre todo, nos preocupa que desde 2019 hasta aquí las plataformas digitales, algunas administraciones públicas y gobiernos en el ámbito europeo han venido utilizando procesos de entrenamiento de la inteligencia artificial con contenidos que están protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, con contenidos sometidos a derechos de autor. Y para nosotros constituye un saqueo. Imaginen ustedes, o imaginad vosotros, que un grupo de personas quiere crear un gran hipermercado para poner en venta productos y en algunos casos a lo mejor regalarlos para que sirvan de anzuelo para vender otros, y entonces se dedican a robar, a saquear huertas, a entrar en supermercados pequeños, en tiendas pequeñas y a ir llevándose todo lo que pueden a ese gran hipermercado con el cual van a establecer un proceso de comercialización de esos productos y sacarles beneficio. Pues eso ha ocurrido un poco con las obras literarias sometidas a protección por la Ley de Propiedad Intelectual a lo largo de estos años, especialmente a partir de 2019, poco antes de la pandemia. Evidentemente eso tiene que resolverse y nosotros hemos planteado como escritores un manifiesto que se titula Por una inteligencia artificial generativa sostenible, que han firmado cerca de 1000 autores, en concreto 952 habían firmado al día de ayer, un manifiesto en el que están
los premios Cervantes Antonio Gamoneda y Luis Mateo Díez, que lo encabezan, varios premios nacionales de las letras, numerosos premios nacionales de literatura y luego muchos escritores menos conocidos. Y creemos que es absolutamente imprescindible que se establezca una negociación entre el Gobierno y las entidades de gestión de derechos. En el caso de la creación escrita es CEDRO, el Centro Español de Derechos Reprográficos, para llegar a un acuerdo que compense o que remunere a los autores por el desmán que se ha producido en todo este periodo, porque nos consta que también se han utilizado obras que están en la Biblioteca Nacional. Incluso CEDRO publicó un informe en el cual se hablaba de 41.000 libros que habían sido obtenidos de plataformas piratas que existen en Internet y habían sido utilizados para entrenar el modelo de inteligencia artificial. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, creemos que hay que dar un salto legislativo, ya está una normativa europea, pero que consideramos insuficiente, para que lo que es real en la legislación del ámbito físico, es decir, sabemos cómo se legisla la compatibilidad entre pensiones y derechos de autor, sabemos lo que tiene que contener un contrato de edición y es tangible el comprobar o no el número de libros que se venden, el número de ejemplares que se editan, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el ámbito digital, en el ámbito de la inteligencia artificial y en general de todos los procesos digitales, es muy difícil, es un ámbito líquido y, por tanto, tienen que reforzar los gobiernos, empezando por el Parlamento Europeo y por la Unión Europea, afinar los esfuerzos legislativos para garantizar que los derechos de autor, que es uno de los derechos humanos contemplados por la Organización de las Naciones Unidas y por la UNESCO, es decir, los derechos de autor y de propiedad intelectual, se mantienen y se defienden y sean una garantía de que la creatividad humana existe. Y yo por el momento no diría más porque si no puedo abarcar todo el tiempo de la mesa redonda. Muchas gracias. La verdad que es un asunto que tiene muchísimas aristas. Después hablaremos un poco de cuáles son las amenazas y que se pueden cernir sobre la lengua ahora mismo, porque de alguna manera la IA además se retroalimenta, ¿no? Y puede llevarnos a una implosión de alimentarse o entrenarse con un número muy limitado de visiones, de perspectivas, de sesgos, ¿no? Pero sí que por contextualizar lo que estaba usted comentando, su organización ha hecho una encuesta entre autores y la inmensa mayoría, cerca del 99%, no quieren que la IA se entrene, según los resultados de esta encuesta, que se entrenen con su obra. Y tampoco están dispuestos a aceptar, la mitad más o menos, no están dispuestos a aceptar compensaciones. La otra mitad está dispuesta a negociarlo, pero en cualquier caso se rechaza la primera cifra que se ha dado desde la industria, que es irrisoria, ¿no? Son claro. $10 por libro o $0,01 por palabra. Tampoco vale el trabajo, el alma, ¿no? que apuntábamos claro. Que está en cualquier obra creativa, $0,01. No, claro, yo creo que hay que negociarlo y evidentemente una negociación siempre implica flexibilidad por parte de las administraciones y, en su caso, por parte de las grandes plataformas y por parte de las organizaciones profesionales que negocian. Pero hay un ejemplo muy rotundo, muy fehaciente, que existe desde hace unos meses, que es en Noruega, donde se ha llegado a un acuerdo entre las entidades de gestión de derechos y el Gobierno para que se compense a los autores por los usos indebidos de inteligencia artificial para el entrenamiento a lo largo del año con 45 millones de coronas, que es el equivalente a 4,5 millones de euros, pagados en este caso por el Estado, porque se trata de la utilización que ha hecho la Administración Pública, la Biblioteca Nacional de Noruega, de las obras que están protegidas. Y eso se abonaría anualmente para compensar a los autores. Los autores, evidentemente, podrían individualmente retirarse, es decir, ejercer el opt-out o la salida, el derecho de externalización de sus obras fuera del sistema de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que esa es una salida y lo que estamos planteando en el manifiesto, que nos sentemos a negociar.
Hubo un primer intento de acuerdo, un primer intento de convenio que no cuajó porque efectivamente todos nos estamos manejando en un territorio inestable y cada día conocemos más cosas sobre inteligencia artificial. Y bueno, pues creemos que de hecho el manifiesto está funcionando. Hemos escrito cartas desde el presidente del Gobierno hasta el ministro de Transformación Digital y el ministro de Cultura. Ya hemos tenido reuniones con niveles más bajos de la Administración para ir trabajando en la posibilidad de ese acuerdo, porque entendemos que es la única salida. Y sabemos que no vamos a resolver todo el problema, porque el problema es muy peliagudo, porque se está utilizando, bueno, ya han contado las cifras de Amazon. Amazon está planteando lo de los 3 libros al día por autor, por entidades, pero por autor. O sea, una salvajada. O sea, que cuando un autor en escribir una novela se tira 1 año o 2 años, de pronto hay individuos que a través de o mediante la inteligencia artificial en Amazon son capaces de escribir 3 libros al día. Bueno, ese es el límite que ha puesto Amazon, pero cuando pone un límite es porque ha habido más libros al día por parte de un autor. Y por tanto eso es negocio. Y es negocio que se desarrolla por el autor que ha pirateado indirectamente a través de la IA y por la plataforma que los acoge o la página que puede vender los libros. Y claro, todo ese material que se ha utilizado pues procede de los clásicos que están en el dominio público y de miles de obras que están protegidas en este momento. Esto en cuanto a derechos, en cuanto a creación. Vamos a volver al idioma, a la lengua. Desde el Instituto Cervantes, desde la Real Academia de la Lengua, se vigila la evolución, ¿no? La adaptación de nuestro castellano a los tiempos, a los retos, a los hablantes. Me imagino que en esa vigilancia ha habido un cambio desde la llegada de la IA generativa, ¿no? No sé si los retos antes eran a lo mejor la influencia de otras lenguas o de estilos y ahora, en cambio, son totalmente diferentes. Sí, digamos que hay retos nuevos, porque se está dando una circunstancia que no se había dado antes en la historia de la humanidad. Hasta ahora, todos los grandes retos, todos los grandes avances tecnológicos, comenzando por el papiro, siguiendo por la imprenta y terminando en el motor de explosión, se habían hecho con la lengua, pero al margen de la lengua. Pero es que en el caso de la inteligencia artificial, la esencia misma es la lengua. El lenguaje es la esencia de la inteligencia artificial. Sin lenguaje no hay inteligencia artificial, al margen de los algoritmos. Y ese protagonismo que tiene el lenguaje en la inteligencia artificial está creando nuevos retos y está haciéndonos ver, por ejemplo, sus limitaciones de manera muy clara, que es lo que se está vigilando. En primer lugar, la presencia de las distintas lenguas del mundo. Y aquí hay una cuestión geopolítica. O sea, el inglés está ocupando ahora mismo más del 75% de los grandes modelos de lenguaje sobre los cuales se crean todos los mensajes que elabora la inteligencia artificial. El porcentaje de español es mínimo. Lo primero que hay que garantizar, también por un interés geopolítico y geoestratégico, es tener una presencia mayor por parte del español dentro de ese ámbito tecnológico. Y ya no solo la lengua escrita, donde están entrando a saco para poder llevarse materiales, sino hay que trabajar también con la lengua oral, aspecto en el que apenas ha entrado todavía la inteligencia artificial, lo hace de manera muy torpe, pero que deberá entrar, entre otras cosas, porque la inteligencia artificial, para poder ofrecer a los usuarios una utilidad suficiente de acuerdo con cada especialidad, esa inteligencia debe incorporar elementos relacionados con una palabra clave en todo esto, que es el contexto. O sea, la inteligencia artificial no tiene contexto, crea algo que podría haber sido creado en la China o que podría haber sido creado en Colombia. Y como no hay contexto, la interpretación de eso puede dar los resultados más insospechados, ¿no? Pero además de eso están las limitaciones vinculadas al contexto, limitaciones pragmáticas, limitaciones de implicaturas, limitaciones de ambigüedades. Una cosa es hacer un texto correcto gramaticalmente y otra cosa es hacer un texto que se adapte a las necesidades comunicativas del momento. Y esa adaptación no está garantizada, entre otras cosas, porque no hay suficiente alimento lingüístico en la base y, entre otras cosas, porque no tiene ese contexto.
Eso es lo que nos lleva a una situación en la que el camino que queda por recorrer todavía es muy grande, sobre todo porque no se tiene en cuenta la diversidad cultural y lingüística del humano, de lo humano, ¿no? Cuando nosotros pedimos un texto a la inteligencia artificial, estoy hablando de la inteligencia artificial generativa textual, claro, ¿no? Claro. No a la que tiene que ver con las imágenes y cosas así. Cuando pedimos un texto, el texto que nos arroja será un texto correcto, pero la estructura argumental, la estructura que hay detrás, es una estructura que no está pensada desde el español, porque lo que hay en la base es el inglés. O sea, la manera, si están acostumbrados a leer ciencia o cualquier otro tipo de trabajo periodístico en inglés, verán que sus argumentos son muy lineales. Hay un paso detrás de otro hasta que se llega a una conclusión, y además muchas veces se repite el esquema. Los romances románicos no pensamos así. Damos un argumento, nos salimos para hacer una explicación, volvemos al argumento y no nos perdemos, nos podemos salir otra vez. Los orientales no piensan así. Los orientales van dando vueltas en sus argumentos hasta que llegan al punto central. Eso no lo recoge la inteligencia artificial, y cuando nos da un texto plano, nos da un texto pensado desde el inglés, no pensado desde el español. Por eso no es capaz de crear lo que crea el humano, porque todavía no hay suficiente alimento en español. Hablabas de interés geoestratégico, pero esto casi es un poco de orgullo, ¿no? De orgullo castellano, decir es que a nosotros nos gustan mucho las subordinadas, ¿no? Claro. O los chascarrillos, o otra manera de introducir mensajes. De hecho, todas las lenguas romances... El humor, la inteligencia ironía. artificial no es capaz de entrar en la inteligencia, en la inteligencia del humor y de la ironía, de los dobles sentidos. No, porque no tiene contexto. ¿Cómo va a crear un doble sentido? Aquí se despierta el primero de los conflictos, yo creo, que van a protagonizar este congreso, y es, por un lado, si queremos cuidar nuestra lengua, tenemos que enriquecerla de toda la vasta obra que hay a la inteligencia artificial para que pueda aprender de esos grandes autores, y al mismo tiempo eso entra en conflicto, ¿no? Lo vemos en el caso de los periodistas, lo vemos mucho, usas la IA a lo mejor como producción de texto no creativo, es decir, meramente informativo. Esto es otro debate, ¿no? Hasta qué punto tiene esa implicación ética, pero ves que, como apuntas, tiene una estructura totalmente repetitiva y simple que luego tienes que enriquecer, ¿no? Que es el toque, quizás. Estos son un poco las discusiones éticas, ¿no? Que es una palabra que está saliendo también mucho. Sí, pero yo el otro día leía que los diagnósticos que está haciendo la inteligencia artificial se están encontrando con que necesitan una supervisión de un médico que sea especialista y que lo valore y lo evalúe en la relación con el ser humano al que se va a aplicar el diagnóstico. Entonces está ocurriendo que es posible que para corregir textos producidos por inteligencia artificial, especialmente en las traducciones, se tenga que contratar a traductores. Y nosotros, en una jornada que tuvimos, tenemos un ciclo que se llama Escribir y sus circunstancias, que venimos desarrollando en la Biblioteca Nacional desde hace 2 años o 3 años, y hubo una sesión dedicada a la traducción. Y hubo un traductor que pidió la palabra y dijo, vamos a ver, yo he hecho una prueba. Bueno, no he hecho una prueba, sino que la he tenido que hacer por obligación, porque la editorial, en vez de encargarme la traducción de un texto, lo que ha hecho es firmar un contrato conmigo, bajándome los honorarios, pero entregándome un texto hecho, traducido por la inteligencia artificial, un libro. Dice, y me he puesto a ello, y resulta que cada página que he tenido que corregir me ha llevado más tiempo que la traducción directa, la traducción literaria. Dice, pues yo soy un traductor literario, y para que entendamos el viento verde al que hace referencia Federico García Lorca en su poema, si se traduce al inglés, pues evidentemente tiene que tener una sensibilidad muy especial el traductor para poder entender que eso tiene que ver con los olores, con el mundo gitano, con la oscuridad que rodea al mundo gitano. Pues la inteligencia artificial es incapaz de captar todo eso. Entonces, bueno, pues necesitan, incluso en esos casos, si es un editor literario honrado, tiene que contratar a un traductor profesional que además esté fajado en la traducción de literatura para comprobar ese texto. Entonces es curioso que cómo a veces incluso se puede incrementar
y yo hablo sobre todo de creación literaria. Incrementar el gasto de una editorial porque utiliza la aplicación de la inteligencia artificial y luego tiene que incorporar a un profesional que efectivamente lo supervise. Y yo creo que el problema esencial es que estamos en un limbo legislativo. Es decir, que yo lo decía antes, es un espacio líquido o etéreo o, digamos, gaseoso, donde pues, la piratería se ha empezado a combatir, yo creo que eficazmente, pero hubo un primer tiempo en que los libros digitales funcionaban en los pendrives, se pasaban de unos a otros, habían sido arramplados del universo de Internet y no había ningún pago de derechos ni ningún respeto a la propiedad intelectual. Aquí ha pasado algo parecido, pero bueno, la piratería se está combatiendo y el uso ilegal por parte de la inteligencia artificial de las obras protegidas se va a tener que combatir legislativamente y tecnológicamente. Yo creo que las empresas que trabajan con Internet en el mundo digital, igual que están haciendo aplicaciones antipiratería, van a tener que esmerarse en desarrollar aplicaciones que combatan los usos ilegales de la inteligencia artificial. Yo he tenido una experiencia con un instituto de Alcalá de Henares que me celebran un premio de poesía para alumnos de bachiller y para todos los alumnos de los institutos de esa ciudad. Y nos pasaron al jurado, los profesores o un equipo de profesores nos pasó la lista de los poemas que se habían presentado. Entonces venían una serie de títulos en color rojo. Dice, los que están en rojo, nos advirtieron, están hechos con inteligencia artificial y hay que eliminarlos inmediatamente. Y luego hay otra serie de títulos que están en verde. En esos dice, tenemos conciencia de que una parte ha sido escrito con inteligencia artificial. Valorarlo vosotros y a partir de ahí decidís. Y yo creo que todo eso hay que traspasarlo a la legislación. Es decir, ya en los contratos de edición ya se ponen cláusulas donde el autor se compromete certifica que nada de ese texto ha sido hecho con inteligencia artificial. El editor se compromete a no utilizar sin la autorización del autor y sin la remuneración correspondiente el texto en plataformas de inteligencia artificial. Yo creo que todo eso habrá que ir ajustándolo a la realidad, a la nueva realidad, que es una realidad nueva cuyo alcance no se nos alcanza, valga la redundancia, todavía. A la legislación y a la deontología también, ¿no? Y a la deontología y la ética, claro. Propia de cada colectivo, autores, medios de comunicación, porque es verdad que la IA se está utilizando ya a día de hoy. Lo apuntaba Arsenio en nuestro sector, en el periodismo, llevamos ya mucho tiempo hablando de esto, de qué herramientas pueden ayudarte a producir. Quizás la deontología tiene que incorporar, apuntaba Eva Astorga, los borradores, ¿no? El borrador con IA sí. ¿Hasta dónde es ético? Y sobre todo, ¿hasta dónde protege también la lengua? Sí, porque estamos hablando de las limitaciones de la inteligencia artificial, pero avanza, que es una barbaridad, claro. y muchas de estas limitaciones se van a ver superadas en muy poco tiempo, quitando aquellos aspectos que tienen que ver con contextos físicos y con humanos concretos y teniendo que ver con la diversidad humana, que no es tan fácil captar por una máquina. Y hay muchas dificultades para llegar a ese punto óptimo. Uno de ellos es el de las métricas. No hay instrumentos métricos en este momento que nos calibre bien la calidad lingüística y comunicativa que tienen los resultados que nos ofrece la inteligencia artificial, porque son unas métricas que a veces se basan solo en cuestiones estadísticas o cuantitativas. Ahora hay una tendencia a que las métricas combinen el juicio humano con la información técnica, y todavía en eso hay mucho que desarrollar, pero llegará algún día en que casi nos va a pillar. Tal vez lo que haya que buscar es ese punto de equilibrio de que sea un instrumento, sea una herramienta, que no opaque, digamos, el valor humano, sino que contribuya a realzarlo. Ese sería el objetivo, porque no se puede renunciar a utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Y por otro lado, en relación con esta masiva producción de lengua que se está creando en los medios de comunicación, en cualquier ámbito,
hay un riesgo que no se suele valorar, pero que a mí como lingüista me preocupa. Ahora mismo, cuando los lingüistas hacemos análisis de cómo se utiliza la lengua, vamos a textos reales y hacemos nuestro análisis o pragmático, lingüístico, hasta fonético, de lo que sea, del ámbito lingüístico que sea. Pero llegará un momento en que la producción mecánica sea tan grande que corramos el riesgo de que nos marque la pauta de cómo tenemos que hablar. Los que tienen que marcar la pauta de cómo tenemos que hablar somos los hablantes, no las máquinas. Pero su producción va a ser tan grande que probablemente los modelos de lengua no sean los modelos del habla culta de las grandes ciudades hispanohablantes, sino que sean los modelos que nos van generando los resultados lingüísticos de la IA. Habrá que estar atentos a eso también. Ahí hay muchos retos. Yo también quería preguntarte, porque estamos hablando mucho de inteligencia artificial, desde la perspectiva de quienes escribimos, ¿no? O la utilizamos para crear o pueden utilizarla. Pero ¿qué ocurre de quien la usa hasta para leer, para consultar? Apuntaba estos estudiantes que ya no saben pensar una rima, sino pasan primero por chat. Pero esos estudiantes no lo utilizan para consultar, lo utilizan para hacer su trabajo y les cueste el mínimo esfuerzo posible. Claro, entonces eso puede simplificar la lengua muchísimo, ¿no? Claro, claro. Evidentemente hay chavales jóvenes que cada vez tienen más dificultades para hablar, para expresarse, para dialogar, porque están imbuidos por todos los lenguajes que le aparecen a través de la pantalla del teléfono. Pero yo creo que lo esencial en todo esto es que los autores y los escritores sigamos perseverando en la creación, y hay soluciones que se están planteando ya. Por ejemplo, la principal organización de autores norteamericana está poniendo en marcha el sello Creación Humana. Yo creo que al final, como esto nos invada por todos los sitios, probablemente tengamos que pensar en un sistema defensivo, aparte de las aplicaciones anti-inteligencia artificial, un certificado de calidad, igual que hay ahora para los alimentos. Toda la trazabilidad, la denominación de origen como Rioja, está garantizada. Pues probablemente haya que hacer eso, con un acuerdo con las redes de bibliotecas de ámbito nacional, con grupos de editores que estén de acuerdo en salvaguardar la creatividad humana. Yo creo que ese es el camino. De hecho, hoy un lector de calidad, desde el punto de vista de los escritores, normalmente pues no va al premio mayor que se da en el ámbito comercial todos los años, busca editoriales que editan calidad. Ya se hace esa selección, y hay otras editoriales que publican bestseller que son desestimados, porque a veces incluso se habla de que hay bestsellers que están escritos por negros que luego llevan la firma de un autor conocido o un periodista conocido. Entonces yo creo que ese va a ser uno de los caminos complementarios, el legislativo, el tecnológico, y evidentemente los autores tenemos que defendernos. Entonces en Inglaterra se han reunido varios, incluso expertos que han trabajado en direcciones literarias en grandes editoriales, incluso Penguin Random House, para crear el sello creado por inteligencia humana. Entonces yo creo que, vamos a verlo, habrá librerías que tengan todo un departamento de libros, estoy hablando de un hipotético futuro, ¿no? Y libros creados por inteligencia humana, y tendrán otro apartado con libros. Y yo creo que al final el público va a desechar lo que está escrito por inteligencia artificial. La inteligencia artificial nunca escribiría el Ulises, nunca se le ocurriría, digamos, desde la percepción humana y emocional, escribir una obra desestructurada como fue el Ulises, abrir un camino literario nuevo basado en la realidad que vive un ser humano. Es que es imposible imaginarlo, ¿no? Hablaba de los olores de la cocina de la infancia de Merino, ¿no? Es que eso no se puede recrear. No se pueden recrear. Nos claro. queda poquito tiempo. Quiero que alguien pueda preguntar si está interesado mientras se van planteando esas ideas. Yo lanzo una pregunta que sí que me interesa mucho como periodista plantear. Estamos hablando de inteligencia artificial, pero ustedes representan las instituciones que velan por la calidad de la lengua y por su cuidado.
Los periodistas, pues ahora pueden dar caña, ¿eh? Los periodistas estamos maltratando la lengua cada vez más por esta prisa, por esta, a lo mejor incluso no solo mala praxis, sino falta de espíritu crítico o de lectura previa. No, yo creo que pesa más, digamos, en el trabajo periodístico. Yo soy también periodista, al menos soy licenciado en periodismo. Yo creo que pesa la urgencia, pesa la necesidad de atender de un día para otro noticias, de escribir un reportaje, y eso aumenta la tentación de recurrir a la inteligencia artificial. Los escritores recurrimos, pero cuando estás escribiendo un ensayo o un texto y tienes que hacer una consulta. O sea, las consultas yo creo que es una herramienta, como cualquier otra herramienta. Evita que tengas que levantarte, buscar en la enciclopedia, bajar el volumen. Y yo creo que esa utilidad de la inteligencia artificial es clave. Como documentalista. Es una herramienta, un instrumento utilitario para la creación periodística y la creación literaria. Entonces yo separaría lo que es la información cotidiana que a veces responde a una necesidad urgente de las columnas de opinión, de los artículos de fondo, las tribunas, y de los reportajes de calidad. Eso yo creo que se irá estableciendo poco a poco a lo largo del tiempo. Tú como periodista seguro que lo conoces más en detalle, y aquí hay periodistas notables que seguro que tienen una experiencia directa de todo eso. ¿Comparte el diagnóstico? Bueno, yo lo que creo es que no se puede hablar de los periodistas en general. Esto Claro. es como cuando te preguntan ¿dónde se habla el mejor castellano, el mejor español? No es dónde, es quién. ¿Quién habla mejor, quién habla peor, quién escribe mejor, quién escribe peor, quién es buen periodista, quién es peor periodista en el uso del lenguaje? Depende mucho de la formación, por eso es importante insistir en la formación, en la educación y formación profesional, también en el ámbito lingüístico, porque eso contribuye evidentemente a enriquecer la lengua, y al alcance que tiene el periodismo no lo tiene ahora mismo casi ni la Real Academia Española. Es un alcance universal, y en el caso del español es importante, y es importante porque además tenemos una comunidad cuya diversidad no se encuentra reflejada por la inteligencia artificial. No sé si alguien quería lanzar alguna pregunta. Pues nada, a modo de conclusión, que le lanzamos a los editores, ¿qué idea le lanzamos para proteger Yo creo que una frase? yo no hablar, los editores de literatura están especialmente interesados en esta batalla. De hecho, nos están apoyando en el manifiesto y en su difusión, porque no solo es decir que sobre un libro tiene derechos el autor y derechos el editor. Y igual que nos han pirateado, nos han saqueado a los autores, a los escritores, han saqueado a los editores. Entonces yo creo que es fundamental que unamos fuerzas en el sector del libro, y en el sector del periodismo yo creo que también hay que planteárselo, porque efectivamente ahí los intereses del editor, aunque un periódico o un diario es una obra colectiva, no es una obra individual de cada uno de los autores, pues ahí confluyen los intereses de los periodistas con los intereses del editor del periódico. Si es un editor honesto, tiene un componente ético en su trabajo como editor de noticias o de informaciones. También hay panfletos por ahí que se hacen, uno se da cuenta, casi con inteligencia artificial retocada, con algunas insidias y calumnias, ¿no? Pero bueno, de los Facebook... Eso es otro debate. Eso es otro debate. Pues muchísimas gracias, Manuel, Paco, por estar aquí hoy, por acompañarnos y por enseñarnos. Gracias a ti.